Venga, vamos a ver si resolvemos los problemas que teníais para ayer. Venga, a ver si así os quedan claros, ¿vale? Fijaros, nos dicen el primero, la longitud del lado de un octógono regular es de 12 metros. Es decir, aquí lo que me está diciendo el octógono sería el polígono representado con verde, ¿vale? Y que haya los radios de las circunferencias inscrita y circunscrita, perdón, a dicho octógono. Es decir, la circunferencia que está dentro del octógono, esa es la que está inscrita en el octógono, y la circunscrita, ¿vale? Que es la grande, aquella que rodea, digamos, o que el octógono está inscrito en ella, ¿vale? Entonces, lo que me están pidiendo, el radio de la circunscrita, fijaros, sería de O hasta B, el radio de la pequeña, digamos, de la inscrita dentro del octógono sería de O a C, ¿vale? Entonces, lo que está claro es que vemos este triángulo, O a B, de los cuales sabemos que el lado mide 12 metros, ¿vale? Y como es un octógono regular, yo también puedo saber cuánto mide todo este ángulo, ¿vale? Eh, un octógono regular lo que tiene es que son 8 lados iguales y 8 ángulos iguales, ¿vale? Entonces yo, fijaros, al dividir este octógono en 8 triángulos, este triángulo es igual a este, 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 igual que está representado con líneas rojas. ¿Cuánto mide cada uno de estos ángulos? Pues como hay 8 y en total en la circunferencia 360 grados, cada uno de estos mide 45, ¿vale? Este ángulo alfa, ¿vale? Lo saco de que como son 360 grados toda la circunferencia y lo divido entre 8 iguales, ¿vale? Pues me sale que, que cada uno de estos triángulos son 45. ¿Vale? Eso significa que yo ya tengo, fijaros, lo voy a sacar aquí fuera, el mismo triángulo que tengo aquí, donde esto es A, esto es B, esto es O, ¿vale? Ya sé que esto mide 45. Esto no es un triángulo rectángulo ahora mismo. El triángulo rectángulo me viene dado cuando aquí pongo C, ¿vale? Este sí que es rectángulo. ¿Por qué me importa que sea rectángulo? Porque ahora mismo solo sabemos resolver triángulos rectángulos, entonces este es mi objetivo. Vale. Fijaros, si todo esto mide 45, aquí me queda un poco regular, aquí se ve mejor, ¿vale? Esto es la mitad, y esta es la otra mitad, es decir, esto mide 22,5 grados, ¿vale? Y esta otra mitad otros 22,5 grados. Es decir, que yo podría sacar solo, lo sigo dibujando como en la misma posición, ese triángulo rectángulo donde está aquí B, aquí está C, aquí está O. Me dicen que esto mide 22,5 grados y me han dicho que todo el lado mide 12. Esto que coincide con la mitad del lado me dirá entonces 6 metros, ¿vale? Este lado. ¿Qué es lo que me están pidiendo en el problema? Pues me están pidiendo que diga el radio de la circunferencia circunscrita, el radio grande, es decir, este le voy a llamar R grande. Y también me están pidiendo que dé el otro radio, el de la circunferencia pequeña, que sería esta por aquí, el OC, ¿vale? En el problema que hicimos en clase del pentágono, lo que pedíamos era el radio del pentágono, o nos daban el radio y pedíamos el lado, no lo sé. Y esto es lo que llamábamos apotema, no sé si os acordáis, lo que va desde el centro de la circunferencia, perdón, desde el centro del polígono hasta justo la mitad de un lado. Vale. ¿Cómo puedo sacar esto? Pues aquí necesito trigonometría. Fijaros, voy a sacar primero este radio grande, ¿vale? Si yo miro qué es lo que tengo, tengo el ángulo, tengo el cateto, porque esto es un ángulo recto, por tanto estos dos son los catetos, tengo el cateto opuesto y quiero este lado, que el R mayúscula, que es la hipotenusa. ¿Cómo saco yo esto? Pues si tengo el cateto opuesto, tengo el ángulo y quiero la hipotenusa, ¿cómo relaciono estas tres cosas? Utilizando la razón trigonométrica del seno de alfa. Seno de alfa os recuerdo que es el cateto opuesto partido de la hipotenusa. En nuestro caso es el seno de 22,5 grados, tiene que ser igual al cateto opuesto que me he dicho que es 6 y la hipotenusa, que no sé cuánto vale, vale R. ¿Vale? De aquí puedo despejar R y decir que R es 6 partido del seno de 22,5. He pasado aquí multiplicando y luego el seno dividiendo, ¿vale? Esto es un valor que calculáis con la calculadora, ¿vale? Entonces, de hecho, si decís el seno de 22,5 os sale 0,3826, ¿vale? Este valor yo no lo voy a escribir aquí para no perder decimales, ¿vale? Entonces divido 6 entre ese valor. Y eso me sale que esto mide 15,678. 7 tal. Lo voy a dejar en dos decimales, ¿vale? Por aquello de optimizar. 15,69 metros. ¿Vale? Ya tengo el radio de la circunferencia grande. ¿Cuál será el radio de la circunferencia pequeñita? Lo que hemos llamado aquí R. Fijaros,
Aquí tengo el ángulo, tengo el cateto opuesto y lo que quiero saber es el cateto contiguo. Entonces, ¿cómo me relaciono esto? Pues aplicando la tangente del ángulo. Tangente de un ángulo, os recuerdo que era el cociente que había entre el cateto opuesto entre el cateto contiguo. ¿Vale? En nuestro caso, significaría que la tangente de 22,5 grados es igual a 6 partido de la r pequeñita. ¿Vale? Igual que antes, pues despejo la r diciendo que esto es 6 partido de la tangente de 22,5 grados. Y esto lo puedo calcular directamente y decir que es 6 entre la tangente de 22,5 y esto sale 14,48 metros. ¿Vale? Ya está. Ya tengo este problema resuelto entero, ¿vale? Porque lo que me pedían eran justo estos radios que coinciden con estas dos líneas. Así que ya lo tengo. Vamos con el siguiente. Halla los ángulos de un trapecio isósceles cuyas bases miden 83 y 51 metros y cuya altura mide 61 metros. Vale, lo primero que tengo que hacer es dibujar un trapecio isósceles. Que más o menos, ya sabéis que yo no es que dibuje estupendamente, pero más o menos sería una cosa así. Vale. Trapecio isósceles cuyas bases miden 83, se entiende que esta es la base grande. Esta es la otra base que mide 51 metros y la altura mide 61. Vale, como es isósceles, el trapecio isósceles, la característica que tiene es que, voy a pintarle aquí otro color, este triángulo que está aquí es igual que este otro, ¿vale? O sea, este es equivalente a este otro. ¿Por qué digo eso? Porque podemos saber cuánto vale este, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo puedo sacar? Pues 83 menos 51 me da que son 32, o sea que este ladito de aquí más este ladito de aquí miden 32 y como si isósceles y estos son iguales, pues entiendo que este lado son 16 y este otro lado son 16. ¿Vale? 16 más 16, 32, 32 más 51 me dan los 83 que mide todo. Vale, ¿qué es lo que me está pidiendo el problema? Me piden los ángulos del trapecio isósceles, es decir, me piden que calcule este, que le voy a llamar alfa, este, que si os dais cuenta es el mismo, así que le puedo llamar también alfa. Aquí tengo otro ángulo que le voy a llamar beta. Uy, y este le voy a llamar, perdón, que esto se me ha quedado aquí, beta también. ¿Vale? Estos dos son iguales. Vale, entonces, ¿cómo podemos resolver esto? Pues vuelve a ser trigonometría. ¿Veis aquí un triángulo rectángulo? Bueno, vemos que estos dos son equivalentes, así que voy a sacar uno de ellos, ¿vale? Fijaros, y yo tengo este triángulo rectángulo, en el cual sé que esto de aquí mide 61. De hecho, lo voy a pintar un poco mejor porque no me ha quedado nada bien a escala, ¿vale? Porque estos son 61 y estos son 16, o sea, esto es mucho más pequeñito. Que ahora me da igual. Vale, y me están pidiendo que calcule alfa y que calcule este otro ángulo. Fijaros que este otro ángulo no es exactamente beta, ¿vale? Le tendré que sumar luego este otro trozo de aquí. Vamos a calcular primero alfa. ¿Qué puedo hacer aquí? Pues tengo, si este es alfa, bueno, estos son los dos catetos y esta es la hipotenusa. Tengo el cateto opuesto a alfa y tengo el cateto contiguo a alfa. Puedo relacionar esto diciendo que la tangente de alfa es el cateto opuesto partido del cateto contiguo. Entonces, en nuestro caso, la tangente de alfa será cateto opuesto a alfa 61, cateto contiguo de alfa es 16. ¿Vale? Esto me da que la tangente de alfa es 61 entre 16, que son 3,8125. Vale. Y ahora tengo que despejar alfa. Entonces, ¿cómo despejamos alfa de aquí? Os recuerdo que cuando yo tenía tangente de alfa, seno de alfa, coseno de alfa, para dejar solo el ángulo, lo que tengo que hacer es esto, que es tangente a la menos 1 del valor que yo tenga, 3,8125. O tangente a la menos 1 o arco tangente, ¿vale? Al final lo que estoy diciendo es qué ángulo hace que su tangente sea este valor. Entonces pongo estas dos opciones porque en cada uno en la calculadora tendréis esta o tendréis esta otra. Normalmente tenéis que darle a la tecla Shift y a la tecla tangente, donde tengáis el tan, ¿vale? Para encontrar tangente a la menos 1 o arco tangente. Entonces, si hacéis el arco tangente de 3,8125, os sale que alfa mide 75,3 grados, ¿vale? Ya lo tendríamos.
Como veis, mi dibujo es bastante regulero, pero bueno, 75,3 ya tengo estos dos ángulos alfa. ¿Qué me falta? Calcular el ángulo beta, ¿vale? Entonces, no sé si lo podéis ver así, si estáis de acuerdo, pero ese ángulo beta son 90, porque es este ángulo recto que tengo aquí, más este otro ángulo que le voy a llamar gamma, por ejemplo, ¿vale? Que es este otro trocito del triángulo. Entonces, aquí puedo aplicar trigonometría o puedo hacer directamente saber que todos los ángulos de un triángulo suman 180. Entonces, si estos son 90, ¿vale? Yo sé que 90 más alfa más gamma son 180, ¿vale? De aquí, como alfa ya lo tengo, yo tengo que 90 más 75,3 más gamma es 180. Esto me dice que gamma mide, un segundo, que os lo calculo, 14,697, vamos a poner con 70, ¿vale? Esto es lo que mide gamma y esto lo saco directamente porque todos los ángulos de un triángulo suman 180 y como ya he calculado alfa, pues ya puedo calcular gamma porque este es ángulo recto. Y como hemos dicho que el ángulo del trapecio era este ángulo recto más este trocito, pues entonces beta son 90 más 14,70 que son 104,7 grados, ¿vale? Y esa sería la respuesta a nuestro ejercicio, ¿vale? Porque nos pedían los ángulos, bueno, pues este y este son iguales, 104,7 y estos dos son iguales entre sí, son 75,3, ¿vale? Venga, pasamos al siguiente. Nos dice, calcula la altura de una torre situada en terreno horizontal, sabiendo que con un aparato de 1,20 metros de altura, colocado a 20 metros de ella, se ha medido el ángulo que forma con la horizontal la visual dirigida al punto más elevado y se ha obtenido que mide 45 grados. Vale. Aquí hay que dibujarlo, ¿vale? Bueno, igual que en todos los problemas de trigonometría, si no dibujáis es muy difícil. Entonces, quiero saber una torre, vamos a poner aquí que está nuestra torre. Aquí vamos a poner nuestra torre preciosa. Y con un aparato que vamos a ponerle, por ejemplo, por aquí, que mide 1,20 metros de altura, ¿vale? Pensad en los aparatos estos que miden los topógrafos y cosas así. Esto mide 1,2 metros. Y situado a 20 metros de la torre, es decir, esto está aquí, se ha medido el ángulo que forma con la horizontal la visual dirigida al punto más elevado. Es decir, esta sería la horizontal y esta al punto más elevado. Bueno, a ver. Perdón, me había quedado casi perfecto. A ver. De aquí a aquí, ¿no? Bueno, pues dice que esto es 45 grados. ¿Vale? Y lo que me están pidiendo todo el rato es la altura de la torre. Vale. Bueno, aquí vemos, ahora una vez que lo hemos dibujado, vemos yo creo claramente el triángulo rectángulo, ¿no? Que sería el que está aquí, aquí y aquí. ¿Vale? De este triángulo rectángulo sé el ángulo este, 45, sé este cateto, que son 20. Esto no lo sé, es lo que quiero saber. Porque si os dais cuenta, si esto le llamo h, esto mide 1,2, como me lo han dado antes. Entonces mi altura de la torre total será lo que me salga aquí de h y le sumo 1,2. ¿Vale? Entonces vamos a calcular esta h. Fijaros, tengo el ángulo, quiero saber este lado que es el cateto opuesto a 45 y tengo por aquí también como dato el otro cateto, el de 20 metros. Entonces quiero relacionar los dos catetos con el ángulo. Entonces esto es la tangente. Tangente de 45 es igual a h minúscula entre 20. ¿Vale? Si os dais cuenta, todo esto son datos y la única incógnita es la h. H es igual a 20 por la tangente de 45. ¿Vale? Calculamos esto. Tangente de 45 que os dará 1 por 20, 20. Entonces h es igual a 20 metros. Esta no es la altura de la torre, esta es la altura que hay, digamos, desde el aparato este de medida. Para calcular la altura de la torre total, tengo que a la h sumarle la altura del aparato de media, que es 1,2, es decir, 20 más 1,2, la altura total de la torre es 21,2 metros. Y ya lo tendríamos. ¿Vale? Y vamos con el último problema, que es el que dice, desde cierto lugar del suelo se ve el punto más alto de una torre, formando la visual un ángulo de 30 grados con la horizontal. Si nos acercamos, 75 metros, esto no lo pone, pero aquí falta un metro, ¿vale?
hacia el pie de la torre, ese ángulo se hace de 60 grados. Calcula la altura de la torre. Vale, entonces, fijaros, estamos en el suelo. Volvemos a nuestra torre. Y me dice que desde aquí, por ejemplo, desde un punto cualquiera, no me dicen cuál, yo miro la torre y la veo con un ángulo de 30 grados con la horizontal. ¿Vale? Si me acerco 75 metros, yo estaba aquí y ando hasta aquí, 75 metros, vamos a suponer, aquí. Resulta que al mirar la torre, perdón, que esto me queda así un poco regulero, así, este ángulo en vez de 30 se hace de 60. ¿Vale? Y me dicen, va, calcula cuánto mide la torre. ¿Sí? Vale, pues aquí fijaros, aquí hay dos triángulos rectángulos. Si veis, está el que se forma entre este y este, ¿vale? Este más grande. Y luego estaría otro triángulo rectángulo que está formado por este vértice y este vértice, ¿vale? En cualquier caso, comparten que lo que yo quiero saber es la h, este cateto opuesto a cualquiera de estos triángulos, ¿vale? De estos ángulos, del 30 y del 60, al cateto opuesto, ¿vale? Me dan una cierta información y es que de aquí a aquí hay 75 metros. ¿Cuánto mide esta distancia? Pues no lo sé. Y como no lo sé, le voy a llamar x, ¿vale? Lo digo porque me interesa, fijaros, estos dos triángulos yo podría relacionarlos y hablar de este ángulo con este cateto y la hipotenusa. Pero aquí la hipotenusa de este y luego la hipotenusa de este no coinciden para nada. Sin embargo, el cateto contiguo de este y el cateto contiguo de este no se coincidan, pero están un poco relacionados porque este mide x y este mide lo mismo que el anterior más 75, ¿vale? Entonces siempre, pues si no añado más variables, mejor. Fijaros, ¿cómo puedo relacionar lo mismo que antes, catetos con ángulos? Pues utilizando la tangente. Fijaros, la tangente de 60, este triángulo estoy en el más cerca de la torre, es cateto opuesto a 60, que hemos dicho que es h, dividido entre el cateto contiguo, que es x. Por otro lado, voy a mirar, aquí tengo dos incógnitas, no lo puedo resolver así sin más. Ahora me voy al otro triángulo y digo, vale, la tangente de 30, ¿quién es? Miro este triángulo y digo, pues tangente de 30 es cateto opuesto, que vuelve a ser h, y cateto contiguo. ¿Y cuánto vale el cateto contiguo? Pues mide 75 más este trocito, es decir, 75 más x o x más 75, como lo queráis poner. Vale, fijaros, aquí lo que tengo es un sistema de dos ecuaciones, dos incógnitas, ¿vale? Pero no me voy a agobiar ni voy a... vamos, no me voy a agobiar nada y lo voy a hacer como para... Yo quiero calcular h, ¿no? No me piden... Puedo calcular la x y la... O sea, una vez que sepa una voy a saber la otra. Entonces, me da igual, podéis decir que x por la tangente de 60 es igual a h. ¿Estáis de acuerdo? Aquí solo he despejado. ¿Por qué hago esto? Porque, bueno, pues vamos a calcular así. Vamos a despejar, aquí despejamos h y entonces en este otro, fijaros, yo digo, pues copio lo mismo, tangente de 30 y en vez de poner h pongo x por tangente de 60, que es lo que he sacado de la ecuación anterior. Estoy utilizando el método de sustitución para resolver el sistema, pero da igual que me sepa o no me sepa el nombre, ¿vale? Lo que hago es que cuando tengo dos variables, pues despejo en una de las variables y lo sustituyo en la otra. Vale, pues ya estoy. Fijaros, esto aquí que se ve como muy raro, esto vamos a ponerlo aquí, mirad, x más 75, esto que estaba diciendo pasa multiplicando aquí. Tangente de 30 y esto es x, tangente de 60, ¿vale? Tangente de 30 y tangente de 60 son números, ¿vale? Es decir, tangente de 30, si lo veis en la calculadora, pues mirad, esto es 0,577. Y tangente de 60, si hacéis con la calculadora también, os saldrá que esto es 1,732, ¿vale? Fijaros, entonces aquí es una ecuación de primer grado, multiplico con la distributiva, 0,577, espera un segundo, tangente de 30 por 75, estos son 43,3, y aquí tengo 1,732x, ¿vale? Voy a despejar la x, y esto es 1,732x menos 0,577x. Ay, perdón, 1,73 menos 0,577. Esto sale 1,155x. Dividimos
43,3, 37 con 489, vamos a poner con 49, ¿vale? 49 metros. Esa es la X, que no es lo que me han pedido, ¿vale? Pero no pasa nada. O sea, quiero decir que podríamos haber despejado de otra forma para sacar H directamente. Pero calculo X y una vez que tengo X me voy aquí, ¿vale? Y me han dicho, pongo aquí, que, a ver, X por tangente de 60 es igual a H, ¿vale? Pues 37,49 por tangente de 60, esto es un valor, tangente de 60, ¿vale? Me da H y H me sale que son 64,93 metros, que es lo que tenéis aquí de solución, ¿vale? 95 me cambia un poquito el segundo decimal, pero viene por las aproximaciones, ¿vale? Ya estaría. En todos estos problemas hay hay diferentes formas de hacerlo y los triángulos los puedo ver, pues puedo ver otros o puedo calcular, yo que sé, que como que hay varios caminos. Entonces yo aquí os muestro uno. Si lo habéis hecho de otra forma y os sale bien, pues genial también, ¿vale? Lo que pasa es que a veces damos más vueltas si lo hacemos de otra forma. Y nada, si tenéis alguna duda, de todas formas, si no estáis de acuerdo o yo que sé, lo habéis hecho de otra forma y no sabéis si está bien o no, no dudéis en escribirme, ¿vale? Entonces, bueno, con esto daríamos por corregidos los de ayer. Esto es corregirlo en vuestro cuaderno y ahora os pongo la tarea que tenéis que hacer, ¿vale? Que es un par de ejercicios y ya está. Venga, ánimo, que lo estáis haciendo muy bien.